Hola, buenos días y bienvenidos a una clase del grado superior de educación infantil. Esta es una clase de la asignatura de autonomía personal y salud infantil. Bueno, pues vamos allá. Antes de nada voy a explicar en qué consiste esa asignatura de autonomía personal y salud infantil, porque seguramente pensaréis, ¿qué asignatura es esta? ¿De qué va? Pues es muy sencillo. Esta asignatura es una asignatura en la que se trabaja cómo hacer que los niños que tengamos a nuestro cargo en el aula adquieran los hábitos y las rutinas que les ayudarán a conseguir mayor autonomía. Como profesores de educación infantil o educadores, tenemos que saber cómo implementar los hábitos en los niños y también tenemos que saber cuáles son las necesidades que tienen estos niños para poder cubrirlas. Por eso en esta asignatura aborda todo lo relacionado con la salud infantil, pero también con la autonomía personal de los niños y su evolución con las diferentes edades. Bueno, pues una vez introducida la asignatura vamos a explicar los temas que tendremos. El tema número 1 es necesidades básicas de la alimentación. ¿Qué aprenderemos en este tema? Pues en este tema aprenderemos cómo crecen y maduran los niños hasta los 6 años, que son las edades con las que trabajaremos en los centros de educación infantil. También estudiaremos un poco de alimentación, las necesidades nutricionales de los niños, los nutrientes, la energía, y también estudiaremos lo que es una alimentación saludable. Y también, como en cada tema, como ya veréis, estudiaremos al final los trastornos que pueden venir ocasionados, en este caso, por la mala alimentación. Con todo esto, pues podremos hacernos una idea de cómo enfocar nuestro trabajo en el aula con los niños y cómo debemos cubrir sus necesidades cuando estemos trabajando con ellos. Bueno, las otras unidades que tiene el libro de esta asignatura son la alimentación en los centros de educación infantil, que es el tema 2, que es muy parecido al tema 1, pero habla de cómo introducir los alimentos a los niños cuando van creciendo, habla de la lactancia y también pues de los hábitos que tienen que adquirir respecto al tema de alimentarse. Bueno, todos estos dos temas de los que he estado hablando pertenecen a la unidad formativa 1, que trata de alimentación. Luego también tendremos la unidad formativa 2. La unidad formativa 2 habla de los cuidados, la actividad y el descanso de los niños. Necesidades básicas de actividades y descansos. Y esta sería la unidad formativa 2. En la 3 ya veremos, en la unidad formativa 3, atención y cura de la higiene de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Pues en la unidad formativa 3 estaremos aprendiendo cómo hacer la higiene a los niños pequeños, qué necesitan los niños para mantener su higiene, cómo enseñarle a los niños hábitos para que cuiden de su higiene. También veremos los trastornos relacionados con falta de higiene. Muy bien. Ya en la unidad formativa 4 nos tocará aprender respecto a todos los hábitos relacionados con los temas anteriores. Ya empezaremos a aprender a programar. ¿Qué quiere decir programar? Pues programar quiere decir que aprenderemos
anticipar actividades, a preparar actividades para que estos niños adquieran los hábitos, adquieran autonomía en estas actividades anteriores, que son la higiene, la alimentación y el descanso. En esta unidad formativa 4 ya será más enfocada a la didáctica de estos hábitos, a enseñar estos hábitos, a programar actividades para que los niños adquieran estos hábitos. Muy bien, pues ya hemos dicho cuáles son las 4 primeras unidades formativas de esta asignatura. Ahora ya explicaré cuál es la última unidad formativa. La última unidad formativa es la 5 y en la 5 trataremos la intervención en situaciones de salud de especial dificultad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que aquí estudiaremos los accidentes que pueden padecer los niños, la prevención de los accidentes y también en el último núcleo formativo de la asignatura, que pertenece a la unidad formativa 5, la última unidad, estudiaremos también las enfermedades más habituales en niños y los diferentes sistemas y los protocolos de actuación en los centros educativos para que estas enfermedades que pueden padecer los niños no causen mayor repercusión y se puedan tratar de manera lo más cómoda posible para los profesores y para los niños. Bueno, esta ha sido una introducción de lo que veremos en esta asignatura de autonomía personal y salud infantil. Si os parece, vamos con el primer tema. ¿Qué es lo más importante que deberéis saber para examinaros del primer tema? El primer tema es necesidades básicas, la alimentación. Tratará de la alimentación. Muy bien, pues este tema tiene una explicación sobre el crecimiento y la maduración de los niños hasta los 6 años, como hemos dicho. Lo más importante que se explica aquí es que la infancia es la etapa más crítica y vulnerable en la que En este tema nos explica que la infancia constituye una etapa muy decisiva en la formación de la persona, en la maduración de la persona, el crecimiento, y nos explica que las necesidades del desarrollo infantil son necesidades fisiológicas. Por un sitio, por una banda son necesidades fisiológicas, pero por otras psicosociales. ¿Por qué? Porque un niño puede tener todas las necesidades fisiológicas cubiertas, puede tener su comida, puede tener su higiene, pero si no se relaciona con personas, si no se relaciona con otros niños, no tiene oportunidad de que sus padres le guíen o cualquiera de estas situaciones, el niño se desarrollará de una manera que quedarán déficit. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para que un niño se desarrolle también necesita que se le abarque como un ser multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que también tendrá necesidades afectivas, morales, intelectuales, culturales, espirituales, no solamente aquello fisiológico, aquello físico, de crecer físicamente, también necesita crecer, lo que se dice, crecer interiormente. Por eso es muy importante el trato que le den a los niños en estas edades. Bueno, la conquista de la autonomía durante los primeros años de vida del niño consiste en el desligamiento progresivo de la dependencia de los adultos. Los niños en los primeros años de vida lo que harán será, pues, ir cada vez más dependiendo
dependiendo menos de los adultos. Irán ganando autonomía poco a poco, cada vez que vayan creciendo, a medida que cumplen años. Y la especie humana, cabe decir que este desarrollo de la autonomía es más lento que en otras especies que ya, digamos, que se desarrollan más rápido. Los animales, cuando nacen, algunos ya están bastante bien formados y bastante maduros, comparado con los seres humanos que tardan muchos años en desarrollar tu potencial. Porque la infancia dura muchos años. Bueno, pues esto es lo que quiere, las ideas principales de lo que explica este tema en sus principios. Pues bueno, crecimiento, maduración, desarrollo y aprendizaje. Bueno, aquí pone que el crecimiento físico se define como el conjunto de cambios cuantitativos en las diferentes partes del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Con crecimiento físico es que crecen los brazos, crecen las piernas, crece el cuerpo del niño. El crecimiento físico, ya lo dice el nombre. Bueno, luego también está la maduración. ¿Qué es la maduración? Es el conjunto de cambios que tienen lugar a lo largo de la evolución de los individuos y que se fundamentan en la variación de la estructura y la función de las células. Esto quiere decir que las células indiferenciadas, es decir, las células que no tienen una función específica, se van especializando. Por ejemplo, el sistema nervioso. La maduración del sistema nervioso permite que se creen más y mejores conexiones nerviosas que permiten respuestas más adaptadas de la persona a sus necesidades. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que un ejemplo son las neuronas. ¿Las neuronas qué hacen? Se van especializando. Las neuronas se van conectando a medida que el niño va creciendo. Pues igual que estas células pasa con otros tejidos también. Pero esto es lo principal. La maduración se refiere a todos los cambios en las estructuras celulares de los niños y las funciones que tienen las células de los niños, que van variando para que el niño pueda adaptarse mejor a sus necesidades. Bueno, el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Entendemos como desarrollo la formación progresiva de las funciones propiamente humanas, de manera que se activen las potencialidades de los seres humanos. El desarrollo abarca el lenguaje, el razonamiento, la memoria, la autoestima. Esto es el desarrollo. Quiere decir que se están desarrollando las cosas que caracterizan a las personas, que son estas que hemos mencionado. Luego define también el término aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Pues es un conjunto de procesos psicológicos a través del cual las personas incorporan nuevos conocimientos, valores y habilidades propios de la cultura y la sociedad en la que viven. Aprende de lo que le rodea, de sus personas adultas de referencia. Y esto hace que tenga nuevos conocimientos, valores y habilidades y se adapte a la cultura del sitio donde le ha tocado nacer. En el aprendizaje en los aprendizajes que se realizan, se implican cambios en la conducta, de maneras de hacer, de maneras de responder. Es decir, el niño ante una situación responde de una manera, pero cuando el niño ya es más mayor y ha aprendido nuevas maneras de resolver el mismo problema, cada vez lo va resolviendo de una manera más madura, de una manera más razonable. ¿Por qué? Porque el niño va aprendiendo. ¿Y cómo puede el niño saber cómo resolver un problema? Pues el niño, a medida que se va haciendo mayor, va aprendiendo de los adultos. Es decir, es muy importante el ejemplo del adulto. Si él ve a un adulto que resuelve sus problemas hablando, pues el niño resolverá sus problemas hablando. Pero si ve a un adulto que tiene unas conductas más agresivas, que resuelve los problemas con violencia,
Pues el niño todo eso lo va a aprender y va a imitar los modelos de los adultos que tenga alrededor. Por eso va a adoptar conductas propias de los adultos de referencia. Depende todo de las experiencias externas, todo eso que el niño aprenda y cómo su cerebro se desarrolle. Depende de experiencias externas, que claro, esas experiencias se las proporcionan las personas adultas que les rodean, como hemos dicho. Luego están los periodos críticos. ¿Qué son los periodos críticos? Los periodos críticos sensibles son aquellos periodos que coinciden con la etapa prenatal, el primer año de vida y la adolescencia. Consideramos que estas etapas son periodos críticos en la vida de la persona, donde se está desarrollando. El periodo prenatal, antes de que nazca, se está desarrollando, que es un periodo crítico. El primer año de vida también se está desarrollando, un periodo crítico. La adolescencia también hay cambios y se empieza a desarrollar de otra manera, otro periodo crítico. Bueno, ahora vamos a hablar del crecimiento de los 0 a los 6 años, ¿vale? Ahora vamos a hablar de cómo van creciendo los niños, qué factores condicionan el crecimiento y el desarrollo. Bueno, pues como los niños son muy inmaduros en sus primeros años de vida, son muy indefensos, es responsabilidad de las personas adultas asegurarse de que estos niños tengan su infancia en las mejores condiciones posibles, pasen su infancia protegidos, pasen su infancia con necesidades fisiológicas cubiertas, pero también las afectivas, como hemos visto antes, y bueno, el crecimiento durante los primeros meses es extraordinario, pero a partir del año ya se estabiliza y se vuelve más lento. Por eso, a partir del primer año de vida decimos que el periodo crítico ha pasado. ¿Por qué? ¿Es que el niño ya no está creciendo cuando ya ha acabado de cumplir el año? Pues sí, sí que está creciendo, pero no son cambios tan rápidos como lo son en el primer año de vida, antes del primer año. Es decir, el niño sigue creciendo después del primer año, pero ya no veremos cambios tan rápidos, veremos cambios más poco a poco. Bueno, ¿cómo se produce el crecimiento? Bueno, la cabeza, cuando los niños pequeños, los recién nacidos, podemos ver que la cabeza es muy grande y representa más o menos una cuarta parte de su cuerpo, mientras que las personas adultas representan una séptima parte. ¿Qué quiere decir? Que los niños pequeños tienen la cabeza muy grande y no tienen prácticamente cuello cuando son muy pequeños, en comparación con las personas adultas. El abdomen es proporcionalmente más grande en niños recién nacidos que en personas adultas. Los brazos proporcionalmente son 4 veces más cortos en los bebés que en las personas adultas. Bueno, pues como ya podéis intuir, las piernas también son más cortas en los niños pequeños que en las personas adultas, obviamente. Aquí explica un poco cómo son las partes del cuerpo de un niño pequeño en proporción a las de un adulto. Cuanto más pequeño es la parte del niño que la del adulto. Ahora vamos a ver una cosa importante de este tema. Esto puede ser pregunta de examen. De hecho, a mí me lo preguntaron en el examen de este tema. Vamos a ver. Factores prenatales. Estos son los factores que condicionan el crecimiento. Vamos a ver cuáles son los prenatales. Prenatales quiere decir antes de nacer. Antes de nacer, pues el niño tiene factores genéticos que se transmiten de generación en generación
y determinan aspectos de crecimiento como ahora son la talla, el peso, el color del cabello, etcétera, pero también determinan aspectos del desarrollo y la capacidad de aprender. De los factores genéticos, la genética de sus padres, de su familia, y condicionan cómo es la persona y cómo se va a desarrollar. Bueno, también vamos a ver factores hormonales, que es otro factor prenatal. La insulina, el lactógeno placentario influyen especialmente en el crecimiento fetal, es decir, todas las hormonas de la madre influyen en el feto. Alteraciones en estas hormonas pueden ocasionar al futuro bebé trastornos de crecimiento. Luego hay factores circunstanciales, también es un factor prenatal. Los factores circunstanciales son los hábitos de vida y salud de la familia, principalmente de la madre. ¿Por qué? Porque la madre lleva el niño dentro y lo que haga la madre o el estilo de vida que lleve la madre afectará al desarrollo de ese niño. Factores perinatales. ¿Qué son factores perinatales? Son los factores que determinan el desarrollo, pero que ocurren en el momento del parto. El niño se va a desarrollar de manera diferente si ha sido fruto de un parto prematuro o de un parto inmaduro, que si ha sido fruto de un parto a término. Eso también es muy importante. Factores postnatales. Son aquellos que tienen lugar después del nacimiento e influyen en el crecimiento y desarrollo y son consecuencia de la relación e interacción con el medio. Esto ya es cuando el niño ya ha nacido. Cuando se está desarrollando ese primer año de vida que hemos hablado antes, ya se consideran factores postnatales. ¿Y esto qué le puede afectar en el desarrollo de los factores postnatales? Lo que le pasa pueden hacer, pues, la educación, los ciclos de actividad y descanso que le impongan, lo que es muy pequeño, la higiene, las relaciones afectivas, las enfermedades y accidentes. Todo esto será crucial para el desarrollo del niño, obviamente. Todo lo que le ocurra después de nacer, que son los postnatales, todo lo que le ocurra durante el parto son factores perinatales, que ya lo hemos dicho, y todo lo que le ocurra antes de nacer, es decir, factores prenatales. Muy bien, pues ya hemos dicho cuáles son los factores que determinan cuál será el desarrollo del niño. Si el niño se desarrollará más lento, más rápido, cómo se desarrollará, esto lo determinan estos factores. Recordad, a modo de esquema, que los factores prenatales son factores genéticos, hormonales o circunstanciales, que los factores perinatales son cómo se produce el parto y si ha habido incidencias en el parto, si es prematuro, inmaduro o a término. Factores postnatales, recordad que son aquellos factores de después de nacer, es decir, postnatales, ya lo dice el nombre, después de nacer, que es la educación, los ciclos de actividad y descanso y, como hemos dicho, la relación afectiva, la higiene, si ha tenido accidente después de nacer, pues todo eso. Muy bien, ya ha quedado claro este punto. Pasamos al siguiente punto. Vamos a ver qué se calcula en un niño recién nacido o pequeño, qué podemos calcular para ver su crecimiento. Podemos calcular el peso y la talla. El peso, basta que sepáis que es la medida de la masa corporal. ¿Cuánto tiene que pesar un niño al nacer? Pues lo normal sería entre 2,5 y 4 kilos o más. Si pesa menos de 2,5 kilos, algo puede ser que esté mal, o si pesa un poco más de 5 kilos ya, pues ya estaría excedido de peso. Bueno, vamos con la talla. La talla es la
lo largo que hay entre los pies y la cabeza del niño. Bueno, pues hasta los 2 años el parámetro se llama longitud también, ¿vale? Y podemos ver que a partir de los 2 años se llama talla o estatura. Bueno, también otra cosa que podemos calcular para ver el grado de salud de un niño, cómo está el niño en general. Pues podemos calcular el índice de masa corporal. ¿Qué es el IMC o índice de masa corporal? Es el valor que relaciona su peso con su talla. Si es más largo, tendría que pesar un poco más que si es más corto, es decir, si mide menos. Pues entonces, este es el índice de masa corporal. ¿Cómo se hace? El índice de masa corporal es el peso dividido por la talla al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene que multiplicar por 2 la talla y dividirla por el peso. Esto no lo van a pedir en el examen, pero por si os lo piden, que sepáis la fórmula, que es peso partido de talla al cuadrado. Bueno, también estudiaréis después las tablas de peso de edad de los niños. Seguramente os podrán pedir que busquéis información de este tema o que traigáis de un bebé del pediatra, esto que pone las tallas, el peso, el IMC y todo esto. Pero nos van a pedir más de este tema de peso y talla. Yo creo que lo dejarán aquí en el colegio que estoy estudiando, porque así lo hicieron en el mío y no creo que haya, bueno, que os pregunten más nada en el examen de este tema de peso y talla. Bueno, pues ya tenemos hecha la primera parte del primer tema de la unidad formativa 1, núcleo formativo 1, ya hemos hecho la primera parte. Y en el próximo vídeo haremos la segunda parte de este primer tema. Os recomiendo que si estáis estudiando y queréis enteraros de todo el tema, veáis el próximo vídeo en el que subiré la segunda parte. Muchas gracias y hasta el otro vídeo.